Estamos hablándoles de la convocatoria de los 25 convocados por Michá en 3, 2, 1. Pues en la portería tenemos a Jesús Owono. ¿Cómo llega Jesús Owono? Pues portero del Alavés, primera división de España, que ha jugado de titular los últimos 4 partidos en la primera división de España, consiguiendo dejar la portería a cero en uno de estos últimos 4 partidos. Jesús Owono ha mantenido la racha que tenía el Alavés de no perder en Mendizorroza, con lo cual Jesús Owono llega con muy buenos ánimos y en forma, porque finalmente ha obtenido la titularidad en los últimos partidos. Portero número 2, Manuel Sapunga Mbara. ¿Cómo llega Mbara? Pues Mbara, que venía siendo muy titular en el Polokwane City en Sudáfrica, perdió la titularidad durante 3 minutos, o sea, durante 3 partidos, mientras tanto que en los últimos 3 ha recuperado su titularidad y Manuel Sapunga ha vuelto a jugar de titularidad, volviendo a conseguir dejar la portería a cero en 2 de esos 3 partidos, acabando la temporada con 24 partidos jugados y 12 porterías a cero. O sea, en la mitad de los partidos a Manuel Sapunga no le han hecho gol en esta temporada, con lo que el portero ecuatoriano Manuel Sapunga también llega muy bien. Portero número 3, Marco Luis Ondó, el portero del Kano Sport, convocado en la liga local. Marco Luis, que ha estado haciendo buena temporada con el Kano Sport en esta temporada, se han metido en la liguilla, han ganado la Copa a nivel regional y van a jugar la final nacional de la Copa. Marco Luis llega bien, ha jugado su primer partido de la liguilla y no ha encajado ni un solo gol en el partido de ayer, porque Kano Sport ganó por 1 minuto. Así que el tercer portero también llega bien. Y con esto entramos en la defensa. ¿Quiénes son los defensas? Pues Saúl Coco, el primer defensa. Saúl Coco, jugador de Las Palmas de Gran Canarias. Saúl Coco, jugador de primera división. Después de la Copa de África, Saúl Coco ha jugado 13 partidos, de las últimas 14 jornadas después de la Copa de África. Saúl Coco ha jugado 13 de ellas y solo perdió una sola jornada, porque tenía que cumplir la sanción de su roja. Así que Saúl Coco también llega con buen ritmo de la primera división. Continuamos con el otro defensa, Juan Pedro Nzue. Juan Pedro Nzue, convocado del Ebenezer, jugador que ya venía teniendo minutos en las categorías inferiores de la selección, cuando había categorías inferiores. Pues por primera vez es llamado, por primera vez es llamado con la selección absoluta, y el defensa del Ebenezer va para dar lo mejor de sí. Por ahora está jugando como titular indiscutible en el club deportivo Ebenezer. Veamos cuánto puede aportar este jugador de Ebenezer. Pues tercer defensa, hablamos de Charles Ndwisi Ondo, el jugador del Huddersfield Town de Inglaterra. Es uno de los jugadores que llegan peor físicamente. El jugador no tiene minutos desde febrero con su club. Está en una categoría muy baja, Charles Ondo, y no tiene minutos con su club porque no ha jugado ni un solo minuto desde febrero. Jugó un partido después de volver de la Copa de África, ha jugado un solo partido, tal como estamos diciendo, y ha sido convocado por Juan Michá. Así que es el jugador que menos en forma llega de todos los que están por competición, porque no ha estado jugando desde febrero. Continuamos. Carlos Acapo, uno de los jugadores que llega mejor, el jugador del San José, de la MLS, Estados Unidos, liga de primera división de los Estados Unidos. Carlos Acapo llega habiendo jugado los 13 primeros partidos de la temporada con el San José en Estados Unidos. Titularísimo con el San José, aportando bastante, así que el lateral ecuatoriano llega bastante bien. Continuamos con el siguiente
con el siguiente defensa. Basilio Ndong, el jugador ecuatoriano del Universitae de Craiova, también es uno de los jugadores que llegan con menos ritmo. A pesar de ser uno de los jugadores que suelen aportar bastante a nivel de la selección, Basilio no llega con ritmo. Solo 6 minutos en los últimos 5 partidos de Universitae de Craiova. 6 minutos ha disputado en los últimos 5 partidos que ha jugado Universitario de Craiova, y esos 6 minutos los disputó en el mismo partido. Basilio ha sido muy suplente con su equipo en esta temporada, pero veamos si sigue rindiendo lo mismo con la selección. Nosotros aquí estamos para contar todo lo que pasa. Pues el siguiente defensa es Antonio Nchama. Pues Antonio Nchama, que también es convocado por primera vez con la selección, jugador del 15 de agosto, uno de los equipos, si no el equipo revelación de nuestra liga en esta temporada. Antonio Nchama ha sido bien visto por parte del seleccionador y le ha convocado. Veamos qué es lo que puede ofrecer el jugador del 15 de agosto, que tendrá que dejar a su equipo a mitad, o sea, casi a final de la liguilla. Continuamos con el siguiente defensa, que es Néstor Senra, otro de los jugadores que llegan faltos de ritmo. Néstor Senra, una vez volver de la Copa de África, tuvo algunos partidos, dejó de jugar de repente, dejaron de contar con él. De hecho, los minutos de Néstor Senra desde la mitad de marzo no ha tenido minutos. No tuvo minutos en todo abril y no ha tenido minutos en todo mayo, hasta que se ha acabado la temporada para él. Su equipo ha salvado la categoría, pero de manera personal, Néstor Senra no llega con minutos encima. Continuamos. José Lo Ayeto. José Lo Ayeto, el jugador del Aulu, del AC Aulu de la Liga de Finlandia. Es uno de los jugadores que llegan mejor desde que llegó el Lo Ayeto a Finlandia. Lo ha jugado prácticamente todo, más de 13 partidos jugados con el Aulu en la primera división de Finlandia, con lo cual el Lo Ayeto es uno de los jugadores que llega mejor físicamente en estos partidos. Y continuamos con el último defensa, Esteban Orozco. Pues Esteban Orozco, jugador del Fútbol Club Arges de la segunda división de Rumanía. Esteban Obiang llega bien, incluso ha marcado un gol en los últimos partidos. Su equipo también ha salvado la categoría porque estaban jugando la permanencia, y la pasada semana certificaron su permanencia en la segunda división de Rumanía, con lo cual Esteban Obiang también llega con bastantes minutos. Desde que volvió de la Copa de África lo ha jugado todito. Continuamos porque entramos en el centro del campo. Pues en el centro del campo está Yannick Bouillassam, que ha sido convocado otra vez después de estar en la Copa de África con la selección, a hacer un gol con la selección en la Copa de África. El jugador del Linares, que su club ha descendido de categoría, será club de segunda ref, que también está metido en problemas burocráticos. Yannick ha sido muy irregular en esta temporada, no ha conseguido la titularidad absoluta en el Linares, solo ha jugado en el Linares solo un partido, jugó los 90 minutos desde que llegó a Linares en enero. Solo ha jugado 90 minutos en un solo partido. El resto de partidos o no jugaba, o salía de titular pero jugaba 40 minutos, o entraba desde la banquilla y jugaba 20, 30 o 5 minutos, como ha ido siendo con Yannick Bouilla en esta temporada. Así que tan con ritmo no llega Yannick Bouilla, pero no era de los suplentes que nunca tenían minutos. Continuamos porque está José Sipivita, pues Sipivita, jugador ecuatoriano que milita en el Maestro Junai con el Muza, que es como se conoce también al equipo zambiano. Pues ha acabado bien la temporada Sipivita en Zambia. Su equipo, el Muza, jugará la fase preliminar de la Copa CAF, con lo cual va a jugar competición continental. Y el propio Sipivita en el centro del campo, como hemos podido ver en algunos partidos, es titularísimo allá en Zambia.
Más jugadores en el centro del campo. Micha también ha llamado a Alex Balboa, el jugador ecuatoriano del Huesca, de la segunda división de la Liga Española. Pues Alex Balboa también es de los jugadores que llevan bastante tiempo en los últimos 2 años en la selección, pero que en esta temporada no ha tenido todos los minutos posibles. Alex Balboa no ha sido titular desde marzo, solo ha jugado 2 partidos, o sea, todo marzo, todo abril y todo mayo, solo ha jugado 2 partidos en los últimos 3 meses con su club. Y ha sido al final de la temporada. Su club, el Huesca, ha salvado la categoría. Sí que ha salvado la categoría el Huesca y permanecerá en la segunda división. Continuamos porque seguimos hablándoles de la convocatoria de Micha. Otro mediocentro que es Fede Bicoro. Pues Fede Bicoro, jugador del club africain de la Liga de Túnez. Pues su club no ha tenido una muy buena liga. Han estado jugando la fase en la que había que decidir quién va a la Copa CAF, quién va a la Champions y quién va a las competiciones africanas. Su club está fuera de estas competiciones. El jugador en sí llega con problemas personales en el club porque los aficionados intentaron agredirle lanzándole una piedra. Pero el jugador sí que ha sido muy regular en esta temporada en el club africain, teniendo minutos siempre con el club africain, donde incluso llegó a jugar de lateral en uno de los partidos. Fede Bicoro ha marcado un gol en la Liga de Túnez. Continuamos. Pablo Ganet. ¿Cómo llega Comitre? ¿Cómo llega Pablo Ganet Comitre? Pues Pablo Ganet, el jugador ecuatoriano del Alcoyano de la primera red, llega sin minutos en los últimos 3 partidos. A final de esta temporada, Pablo Ganet no ha tenido todos los minutos posibles que podría o debería haber tenido. Los últimos 3 partidos ni siquiera ha jugado. De hecho, en esos últimos 3 partidos, su club ha jugado contra el equipo de Yannick y contra el equipo de Emilio Unzue y no tuvo minutos en ninguno de estos partidos. El mediocentro ecuatoriano ha sido su peor temporada de las últimas 3 temporadas. Ha tenido muy pocos minutos, no se ha ganado la titularidad. De hecho, tal como les estamos diciendo, los 3 últimos partidos de su club ni los ha tenido minutos, a pesar de que su club ya no se jugaba nada prácticamente porque ya habían perdido la categoría por temas económicos. No había ninguna razón para que un jugador como Pablo Ganet no tuviera ni un solo minuto en los últimos 3 partidos. Pues continuamos hablándoles de uno en uno los jugadores convocados por Micha. Está Pedro Obiang. Pues Pedro Obiang, jugador ecuatoriano del Sassuolo, que ha acabado descendiendo con su club, el Sassuolo Fútbol Club. Pues Pedro Obiang ha descendido, pero en los últimos 5 partidos del Sassuolo ha tenido minutos. En algunos ha salido de titular y en otros entró desde la banquilla. Así que un jugador que venía lesionado y que finalmente ha podido jugar los últimos 5 partidos, no se puede decir que llegue al 100%, pero por encima del 50% está Pedro Obiang como para dar su nivel en estos partidos. Veamos cuánto ofrece. Recordamos, el Sassuolo de Pedro Obiang ha descendido, así que si no cambia de aires, a Pedro Obiang le tendremos en segunda división el año que viene. Gerardo Dugan. Gerardo Dugan es el jugador del que les hemos hablado antes. Es mediapunta de Fundación Bata. Lleva 9 goles en esta temporada. Ha hecho 9 goles en la Liga de Guinea en esta temporada. Un jugador local que también es llamado por Micha. Por primera vez está con la selección y vamos a ver qué es lo que acaba pasando si el jugador local acaba teniendo minutos. Pues, y está el hombre más esperado, Omar Mascarell, pues el jugador del Mallorca, que ha sido bastante regular en esta temporada, jugando de central, jugando de pivote único y jugando en doble pivote. Así que la idea de que juegue en un doble pivote con Pedro no es descabellada, pero también puede jugar en un centro de campo con 3. Vamos a ver a qué opta Micha, porque el que te es más dinámico ahí es Mascarell, que puede jugar tanto de pivote único como en doble pivote, pero Pedro Obiang no es muy de jugar en doble pivote. Vamos a ver cómo les acomoda Micha. Con esto vamos a la delantera.
Los delanteros que llama Micha son Emilio Nzue del Intercity, que está en la convocatoria, pero analizaremos el tema de Emilio Nzue. Parece que está para hacer piña y no para jugar, aunque según las palabras que nos han llegado, que ha dicho Micha en la rueda de prensa de hoy, le lleva a Emilio Nzue porque para él parece que no existe la sanción. Ojo, esto podría significar otra nueva sanción, porque si hacemos oídos sordos y le metemos a Emilio Nzue, la cosa puede salir muy, pero que muy mal. Iván Salvador, jugador ecuatoriano del Miedź Legnica de la segunda división de Polonia. Pues Iván Salvador llega habiendo sido muy titular con el Miedź, a pesar de no tener buenos números en términos de goles. Pues en esta temporada ha marcado un gol y ha dado 4 asistencias. Iván Salvador ha jugado de pivote único en esta temporada, una posición en la que no le habíamos visto jugar a Iván, de pivote único, en un centro del campo de 3 como interior y también de media punta en el Miedź Legnica. Así que, tal como nos gusta que sea Iván en la selección, un todoterreno, así es como le están utilizando en el Miedź Legnica. Llega habiendo repartido 4 asistencias y marcando un gol. Josete Miranda en la delantera, también han convocado a Josete Miranda, uno de los jugadores que también llegan con ciertas dudas. Ojo, porque no sería tan descabellado pensar que Josete Miranda ni siquiera está bien, porque Josete Miranda viene siendo un jugador muy importante dentro del Niki Volos, allá en la segunda división de Grecia. De repente Josete Miranda lleva 2 meses sin jugar. 2 meses sin jugar. Dábamos por hecho que el jugador estaba lesionado, porque un jugador que venía marcando goles, de hecho llevaba ya 8 goles en esta temporada, todos creíamos que iba a ser su mejor temporada en Grecia. De repente un apagón, no entraba en las últimas convocatorias y cuando entraba no jugaba, con lo cual aquí hay un tema detrás del caso Josete Miranda, pero Micha le ha traído. Tal vez sí que esté bien, tal vez simplemente su entrenador le tenía apartado del equipo y no está lesionado. Continuamos porque tenemos a Luismi Lavo, uno de los jugadores que llegan más en forma, con más ritmo. Luismi, desde que está en primera división con el Moreirense, empezó jugando de titular, jugaba de titular, perdió la titularidad tras volver de los partidos de marzo y recuperó la titularidad en los últimos partidos de la Liga de Portugal. No ha hecho gol en primera división de Portugal, pero cuando estaba en la tercera división, en esta misma temporada, con el Sporting de Braga, sí que hizo sus 5 golitos. Uno de los jugadores que llega con la moral alta, porque fue casi quien cargó el equipo a sus espaldas en los partidos de marzo. Vamos a ver cuánto es capaz de aportar Lavo en estos próximos partidos. Y les hablamos del último jugador de esta convocatoria, que es Dorian Anza. Dorian Anza Mea, que es el último delantero que ha convocado Micha, jugador de la Cultural Leonesa, de la primera ref aquí. Ha tenido una temporada bastante regular. En términos de aportación goleadora, solo ha marcado un gol. Dorian en esta temporada solo ha marcado un gol, pero en términos de minutos, ha tenido bastantes minutos en esta temporada. Llegó a encadenar 7 titularidades consecutivas con Cultural Leonesa. Los últimos partidos no ha tenido muchos minutos, pero ahí ha estado. Les hemos hablado de los jugadores ecuatorianos, les hemos hablado de los 25 de Micha, pero dentro de los 25 convocados de Micha hay más cosas que tienen que saber. ¿Cómo está repartida la convocatoria de Micha? Los 25 de Micha, ¿cómo están repartidos? Realmente, dato número 1. Esta es la convocatoria de Micha en la que más jugadores de primera división ha convocado. Micha nunca en una de sus convocatorias había tenido a tantos jugadores de primera división. Eso también tiene que ver con que hay jugadores locales y hay jugadores de ligas africanas. Con lo cual, Micha ha convocado a 15 jugadores de primera división. ¿Quiénes son los 15 jugadores de primera división en la lista de Micha? Tenemos a Jesús Owono, a Manuel Sapunga, a Marcos Ondó, a Saúl Cocó, a Juan Pedro, a Carlos Acapo, a Basilio Ondón, a Antonio Nchama, a José Loyeto, a Sipi Vita, a Bicoró, a Pedro Obiang, a Gerardo Dugan, a Mascarel y a Lavo.
15 jugadores de los 25 que ha convocado Micha son de la primera división de la liga del país donde juegan. Pues de segunda división, ¿cuántos son? Pues de segunda división son 4 jugadores entre los convocados, entre los 25 convocados de Micha. Tenemos que en la segunda división están Esteban Obiang, Alex Balboa, Iván Salvador y Josete Miranda. Son los jugadores convocados de la segunda división. Ojo con esta lista de los 4 de segunda división, porque parece que podrían tener mucho nivel que muchos de la primera división, porque tienes una segunda división con Esteban Obiang, con Alex Balboa, con Iván Salvador y con Josete Miranda, que son casi medio equipo. Pues de la tercera división, ¿quiénes lleva Micha? De la tercera división, Micha lleva también a 4 jugadores. Entre los 4 jugadores de la tercera división, que lleva a Pablo Ganet, de la tercera división, lleva a Pablo Ganet, a Yannick Huila, a Dorian y a Emilio Nzue. 4 jugadores también de la tercera división que lleva el míster en esta vez. Pues, y la última categoría en la que ha convocado Micha jugadores es la cuarta división, porque también hay jugadores de la cuarta categoría. Entre los jugadores de la cuarta categoría que lleva Micha, veamos, la cuarta categoría lleva a 2 jugadores. Charles Ondo, Charles Ondo del Huddersfield y Néstor Senra del Real Avilés Industrial. Pues rápidamente Micha lleva a 15 jugadores de primera división, a 4 jugadores de segunda división, a 4 jugadores de tercera división y a 2 jugadores de la cuarta división. Más datos, porque hay más datos cuando analizamos estadísticamente las convocatorias de Micha. Ya saben, esto es Laboratorio de Pau, donde les contamos de todo, absolutamente todo. Queremos que tengan esta capacidad crítica a la hora de hablar de fútbol. Queremos que tengan capacidad crítica a la hora de hablar de fútbol y que no sea simplemente una opinión emocional. Pues, ¿qué más datos tenemos? Micha lleva a 4 locales en esta convocatoria. Los 4 locales que lleva Micha en esta convocatoria son los jugadores Marcos Ondo, Juan Pedro, Antonio Nchama y Gerardo Dugan. Son los 4 jugadores locales que lleva Juan Micha. O sea, Marco Luis Ondo, Juan Pedro, Nzue, Antonio Nchama y Gerardo Dugan. Son los 4 locales que ha convocado Micha en esta ocasión. Pues de los goleadores, goles con la selección en esta temporada que se está acabando, tenemos 13 goles entre los 25 jugadores que lleva Micha. Recuerden, no les estamos hablando de lo que ha hecho cada uno en su liga, sino la aportación de cada uno con la selección en esta temporada, que sería desde septiembre, hasta ahora. Desde septiembre, ¿cuáles son cuáles son los jugadores que han marcado con la selección en esta temporada? Serían Emilio Nzue, que ha marcado 7 goles con la selección en esta temporada desde septiembre. José Eloy Yeto, que marcó 1 gol también con la selección en esta temporada en el partido ante Libia. Carlos Acapo, que marcó en el amistoso ante Burkina Faso. Está Iván Salvador, que marcó en la Copa de África ante Nigeria. Está Josete Miranda, que marcó ante Guinea-Bissau en la Copa de África. Está Pablo Ganet, que marcó ante Costa de Marfil en la Copa de África. Y está Luismi Lavo, que marcó ante Camboya en la FIFA Series de marzo. Estos serían los datos, de los 25, estos serían los jugadores que en esta temporada, han marcado ya con la selección. Así que a esto hay que quitarle a Emilio Nzue, porque son 13 goles y 7 de ellos
los ha marcado Emilio Nzue y este Emilio Nzue no va a jugar. Así que nos quedamos con pocos, ¿eh? Nos quedamos con 6 goles. Nos quedamos con 6 goles de los 13. Una vez que le quitamos a Emilio Nzue, nos quedamos con 6 jugadores diferentes que han marcado con la selección en esta temporada. Pero hay más datos. Hay que ver a la convocatoria de Micha en todos los ángulos. Bueno, debutantes en la convocatoria de Micha. ¿Quiénes son los debutantes de esos 25? Pues está Mascarell, está Juan Pedro, está Antonio Nchama y está Gerardo Dugan, que son los debutantes en esta convocatoria. Jugadores que no habían sido convocados nunca. Hablamos de Mascarell, Juan Pedro, Antonio Nchama y Dugan. Vamos, entre todos estos datos, seguimos soltándoles datos, están las grandes ausencias. ¿Quiénes son las grandes ausencias? Pues está Machín, que por lesión no puede estar. Está Santiago Eneme, que por lesión, que por molestias físicas no puede estar. Está Salomón Obama, que no ha sido convocado. El único jugador ecuatoriano que ha ganado títulos esta temporada no está en esta convocatoria. Está Joanet Eló, que también te ha rendido bien en marzo y no le has llevado. Está Vicente Asumu, que fue el jugador del que todo el mundo se enamoró en marzo, lo mejor de la defensa en marzo, pues Vicente Asumu no está. Cristian Ebea, ausencia, no está, que estuvo en marzo. Luis Meseguer, que estuvo en marzo, que te jugó de lateral derecho y de lateral izquierdo. A Luis Meseguer no le has llamado. Está José Nabil, que también le has convocado para la Copa de África y le has convocado para marzo y que de repente ahora le dejas fuera. Pues estas serían también las grandes ausencias. Pues gente, así es como podemos desglosarles en todos los ángulos los 25 convocados por Micha.